Ok, bueno, muy buenas tardes. La presente es la segunda web conference de curso. Ay, no sé por qué está saliendo así. Se ve montado el 2000, el Está, mo- 242008 sobre mi nombre o es solo aquí. está montado, sí, señora. Ok, Sí, señora. ve tan raro. Bueno, esperemos a ver. Tan raro. ¿Quién sabe qué será? Bueno, esperemos que solo sea ese. Bueno, esta es la segunda web de web conference de curso. Procesos de logística de retorno 242008 es el código. Mi nombre es Ingrid Tatiana Gómez Rodríguez. Yo me encuentro en la ciudad de Tunja. Eh, esta web conference pertenece a la Unit 1, Reverse Logistic Processes, y al Step 3, que es el que estamos desarrollando, comprendiendo los procesos de logística de retorno. Vamos a recordar un poquito la parte del inglés y volver a repetirles, como ya lo he hecho en varias oportunidades, que esta es una estrategia que tiene la universidad, que dentro de los propósitos de formación en la educación superior existan cursos que sean totalmente en una segunda lengua. Para este momento ustedes han tomado niveles 1 y 2 de inglés y las estrategias, dentro de las estrategias del curso está, por ejemplo, la bibliografía está en español, que no se va a calificar eh, ni pronunciación, ni gramática, ni nada de que tenga que ver con el idioma. Se califica es que ustedes cumplan con la guía, se califica según la rúbrica y ese esfuerzo, porque sabemos, nosotros conocemos y yo conozco cómo es ese proceso, el esfuerzo que ustedes hacen al presentar sus actividades en un segundo idioma. Pero esto no, lo que se califica no es sus conocimientos en inglés. De pronto ahorita ustedes están diciendo que para qué, que por qué, que no les parece, que no están de acuerdo, pero más adelante van a ver que es una gran ayuda, que muchos de los términos que ustedes están estudiando los encuentran en inglés y que es algo enriquecedor para su vida profesional y personal. Algo de lo que aprendemos acá en inglés nos va a quedar. Bueno, la fecha límite es el 5 de noviembre para que lo tengan preciso. Y el objetivo de esta actividad es comprender los procesos de la logística de retorno, proponiendo una solución a un problema del entorno real. Así fue la anterior fase y así será la que viene. Entonces, aquí tenemos las actividades. Esta web conference tiene la misma dinámica de la pasada. Recuerden que solo son 2 unidades y vamos a tener las mismas actividades. Lo único es que cambian los temas. Vamos a tratar el tema perdón, de la presentación de la actividad como tal en español y luego vamos a tratar un tema en inglés que tiene que ver con la unidad que estamos viendo. Esto con el fin de mejorar sus habilidades de listening en una segunda lengua. ¿Hasta aquí todo claro?
Sí, señora. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Hacemos la lectura de las referencias que están en español acerca de la logística inversa y ambiental. Y el otro texto es Logística Integral, una propuesta práctica para su negocio. ¿Qué identificamos? Los principales procesos que nosotros identificamos en esas lecturas, cuáles fueron los conceptos importantes y un ejemplo para ilustrar cualquiera de los procesos que ustedes identificaron. Cualquiera. Con uno solo es suficiente. ¿Listo? Un solo ejemplo. Luego viene la parte grupal, entre comillas, porque aquí todo se presenta individual. Lo único es que nosotros elegimos un tema de manera grupal y presentamos el trabajo de manera grupal, pero las actividades en sí son individuales. ¿Para qué? Para que no existan esos problemas, que es que a mí no me gusta trabajar en grupo. ¿Por qué no me gusta trabajar en grupo? Resulta que es que los compañeros intervienen tarde en el foro o eligen su tema tarde en el foro, pero el trabajo colaborativo hace parte del modelo pedagógico de la UNAD. Entonces, siempre va a haber el trabajo colaborativo. Luego, en la parte grupal, que es en color salmón, ¿qué vamos a hacer? Hay una tablita donde vamos a elegir una de las estrategias de recolección, de remover los residuos, de reuse o remanufacturing, que es reusar o refabricar, reciclar y la destrucción controlada. Esos son nuestros cinco temas, estrategias que debemos elegir una de ellas. Luego, cuando ya elijamos eso, hacemos una presentación en PowerPoint, donde va a tener la portada, la estrategia que nosotros elegimos, su explicación y una propuesta de una estrategia de logística de retorno, una estrategia de logística de retorno que nosotros propongamos y donde vamos a responder a las preguntas. Prioridades, recursos y comunicación con los clientes. ¿Cuáles son las preguntas? Perdón, espérenme un momento. Abro de la guía. Wilfrido, por favor, apagas tu micrófono. Bueno, tenemos que aquí. Vamos a responder. No, explicando la estrategia seleccionada y la propuesta. ¿Listo? Para que lo tengamos claro. Luego debemos hacer un video, que ese sí ya sabemos, ya lo tenemos súper claro porque la actividad anterior fue igual. Tenemos que hacer un video que dure de 2 a 3 minutos, donde se vea la presentación en PowerPoint y el estudiante simultáneamente. Es importante que este video sea grabado en inglés y que se vea el estudiante y se vea la presentación, porque muchos hacen un video donde se ve la presentación, pero el estudiante no se ve. Y en la rúbrica, pues pide que se vea, entonces eso es lo que se va a calificar. O se ve solo el estudiante y no muestran la presentación en PowerPoint. Para eso hay varias herramientas. La más utilizada es Screencast. Es súper fácil de utilizar. Con el mix de PowerPoint también se puede hacer. O la que yo utilizo, que ustedes se han dado cuenta que yo les hago los videos, es con esa herramienta. Se llama Loom.
Entonces, cualquiera de esas la pueden utilizar. Si conocen otra, hay una que se llama Ice Cream. Si quieren utilizarla, no importa. Lo importante es que cumplan con lo que se solicita. Que ese video luego lo suban a YouTube o alguna herramienta de reproducción de videos y que obtengan un link público, por favor. Muy importante, público, porque hay veces que no puedo calificar los trabajos porque me sale el link privado o que no responde. Entonces, compruébenlo bien antes de colocarlo en el documento. El documento debe ser un documento grupal, uno por grupo y debe ser en PDF. Listo. Por favor, hagan una revisión del documento final para aprobar las actividades desarrolladas. ¿Cuáles son las actividades desarrolladas? El documento, con la infografía y con la tablita de las estrategias y las responsabilidades, o sea, quién es el que va a entregar el trabajo. Los links de los videos, conclusiones y referencias. El estudiante que sea elegido en esa tablita de responsabilidades, ese estudiante debe entregar un solo documento, por favor, un solo documento por grupo. Y ese documento debe estar en PDF, como lo dije antes, cumpliendo con las normas que solicita en el formato la guía. ¿Qué calificamos? 30 puntos de la infografía. Así que si el estudiante tiene la infografía completa, donde reconoce los procesos de logística de retorno, donde pone el ejemplo, donde pone su nombre, la fecha de elaboración, pues va a tener perfecta la infografía, va a obtener 30 puntos. 60 puntos por el video. Entonces, ¿qué pedimos acá? Que el estudiante presente en su video toda la información acerca de la estrategia que seleccionó y la propuesta del proceso de logística de retorno. Y los 20 puntos del formato y normas APA. Entonces, tener en cuenta que si ustedes me presentan una infografía con toda la información, pero en español, pues no se va a tener en cuenta. O que si ustedes me presentan la infografía, pero no viene incluido su nombre, el número de curso, todo lo que se pide en la guía, pues el puntaje no va a ser 30, sino va a ir bajando. Que si me presentaron un video en el que no se ve el estudiante, pues ya no va a obtener 60 puntos, sino que le voy bajando. Lo mismo que si me presentan un video donde se ve el estudiante, pero no se ve la presentación en PowerPoint, pues tampoco nos sirve. Si me presentan más de dos documentos, más de un documento por grupo, pues en el segundo que vaya presentando y presentando segundo, tercero, a veces me han presentado 4 y 5 diferentes trabajos, entonces pues se va bajando la calificación. ¿Hasta aquí hay dudas? No, señora. No, señora. Ok, entonces continuamos. Como no hay dudas hasta el momento, entonces vamos a empezar con nuestro perdón, un momento. Ya, con nuestro tema en inglés. Entonces, if you don't have any more questions, we are going to talk about a topic in English to improve your listening skills. Reverse logistic processes and strategies. The company is concerned about the protection of the environment in their commitment to preserve the environment. See the need to analyze these problems of waste management
the products already used and its recycling. Because of that, we are going to see here the strategies companies use to implement a reverse logistic program. Companies can obtain something tangible or economic benefit that maybe at the moment we can see, but at long term we can see the performance of the company in terms of reducing the use of some materials, saving cost, recovering materials, for example, spare parts, and using the materials to make a reprocess. The strategies are the first one, collection and sorting. Through the collection strategy, companies evaluate aspects such as how the waste is, if it is dangerous or not. They control it, excuse me, has over products received, the characterization, the storage. It is one of the most complex parts of the return logistics systems. It is a critical activity in any recovery process since it generates most of the most uncertainty. The second one is remove the waste. The strategy to eliminate the waste implies a design of techniques and products that allow the entire supply chain to reduce production of materials. That can be achieved by replacing products and improving products from an environmental point of view. Analyzing at the packaging, companies can also reduce energy and water use and significantly reduce inventories. Companies can do that finding a place to storage recovered and hazardous. The third one is reuse or remanufacturing. We are now to talk about the strategy to reuse resources. This is part of a process that involves organizing the rotation and the reuse of resources in the supply chain to don't generate so much waste and make the most of each one of the materials. Reuse, as the name indicates, means to reuse a product or material many times if possible and give the objects usefulness without destroying them. In this way, you can reuse a product or reuse parts of some products or materials in spare parts and doing functions that it performs before. Products can be used again from returning of materials or products that are out of date, obsolete ones, and everything that can be rebuilt, reused, reserved, repaired, or remanufactured. For example, the tires, because the old ones can't be sent to a landfill because they can generate a lot of pollution. So these tires can be used and to convert them into energy. Through gasification, or you have seen that they can be used for asphalt components or something like for the children in schools and kindergartens. Recycle. I think it is the most used and the most famous in these times. Recycling is a strategy where the company's supply chain minimize the impact that is generated by waste. Recycling is the process of collecting and processing materials that would otherwise be thrown away as trash and turning them into new products. And the last one is
controlled destruction. This strategy is used when it is not possible to treat a product or material to reuse or recycle it. When nothing can be done with the material, it is divided into two options. Controlled dumping, which are sanitary landfills. Incineration. It is the process where combustion is made at high temperatures to transform what is no longer used into ashes and gases. The waste is not totally eliminated, but a high percentage is eliminated. A clear example is the incineration from hospital waste. Now, we are going to talk about the development of a reverse logistic strategy. At this point, we are going to see what we need to know to develop a reverse logistic strategy. It is an issue that we need for development of the activity of this wide, and we must answer some questions. The first one is, what are the priorities? Why implement a reverse logistic programs? Why is necessary? If it is not for only environmental reasons, how we are going to implement an effective recycling program? An improved customer service in regarding returns and losses, if this is economic reasons. The second big question is, what resources are we going to implement or are we going to use? It is not part of someone's work. This is a very important task and requires and uses our own resources. So we must ask ourselves, how much time are we going to spend on implementing the reverse logistic program? The human resources that we are going to use, if it will be a tactic or if it will be a strategy, and what will be the economic benefits and who is in charge of directing and supervising the process. Finally, we will see how the company communicates with the clients, because this is very important. How is this reverse logistic going to be done? Taking into account the clients and knowing if a client requests a return, whom they will speak directly to. If we are going to implement a call center, if we are going to send the client directly with the manufacturer, if we are going to make the return, if we are going to do in our own company, or if we are going to hire an external. And obviously, if we are going to use apps, or if we have an idea of outsourcing this function, and if we are going to include the return instructions for claims within the product's packaging. Any relate to what type of communication is going to be used with the customer, at this moment, we need to talk about the shipping costs, that almost always the return costs must be paid by the company, because many of these times it is due to customer dissatisfaction. All this must be taken into account when implementing a return logistics program, and we have to take into account its administration and control, the performance indicators, the financial aspects, so that this goes to a successful conclusion. It's all for the moment.
don't know if you have any question. Ok, entonces, para hablar un poquito en español del tema, pues, ¿qué vimos nosotros? Esas estrategias que vamos a tener que elegir. Y que elegimos una estrategia, hacemos nuestra presentación en PowerPoint y cuáles son las preguntas. ¿Cuáles son las prioridades? ¿Qué recursos necesitamos? ¿Cómo nos vamos a comunicar con los clientes en cuanto al desarrollo de un proceso de logística, perdón, una estrategia de logística de retorno? Entonces, me devuelvo como a mostrarles, a decirles cuáles son esas preguntas. Este es un punto que nosotros debemos desarrollar en la guía. Entonces, lo voy a explicar pues hoy en español. ¿Qué son las prioridades? ¿Por qué nosotros implementamos un sistema de logística, un programa de logística de retorno? ¿Por qué es necesario? Si es solo por razones ambientales o si es también por razones económicas. ¿Cuáles son los recursos? Entonces, ¿qué recursos vamos a utilizar? Si esto que esto no es parte de alguien nomás, del trabajo de alguien nomás, sino que es una tarea muy importante que requiere nuestros recursos, nuestros propios recursos. Entonces, en ese momento nosotros debemos preguntarnos, bueno, ¿cuánto tiempo yo voy a emplear para implementar un sistema o un programa de logística de retorno? Los recursos humanos que voy a usar, si esto es una táctica o hace parte de una estrategia, que cuáles van a ser los beneficios económicos, que quién está en cargo de dirigir y supervisar el proceso. Todas esas preguntitas nos las debemos hacer. ¿Y cómo va a ser la comunicación? Que si vamos a hacer un instructivo, por ejemplo, de retorno de mercancía por si algo sale mal. Que si se va a hacer por medio de una aplicación. Que con quién deben hablar para hacer una devolución. Que si vamos a implementar un call center o si vamos a enviar directamente al cliente con la fábrica. Todas estas preguntitas para responder lo que nos solicita la guía. ¿Hasta aquí alguna duda? Yo, profe. Sí, dime. Esas preguntas que tú acabaste de mencionar, esas van dentro del PowerPoint, ¿verdad? Sí, señora. Mira, espérame. Me devuelvo. Sí, acá. Espera. Acá. Haces la presentación en PowerPoint. Sí, lleva señora. una portada. Ay, espérame que se me pasó. Portada, la explicación de la estrategia que elegimos, la propuesta de una estrategia de logística de retorno, pero explicada mediante la respuesta a esas preguntas, las prioridades, los recursos que vamos a utilizar y cómo va a ser la comunicación con los clientes. Listo. ¿Listo? Gracias, profe. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Buenas tardes, una preguntita, profe. ¿Para la infografía hay algún programa o algo específico para hacerla? Pues tú la puedes hacer en el programa que quieras. Puedes utilizar Canva, puedes utilizar, ¿cuál es la otra? Genially, puedes utilizar Pound Town. Hay varias que tú puedes utilizar. Lo importante es que sea en una sola hoja, en una sola página, perdón, y que la imagen que pongan en el documento sea nítida. Gracias. Ok. Hola, A ver, dime.
queda claro lo que usted nos dice, es que... Espérame, William, porque se en la te escucha cortado. Se te escucha ¿Me cortado, escucha bien? más o ¿Me menos. escucha ahí mejor? Doctora, es que esa parte listo, la presentación en PowerPoint, presentación, explicando la estrategia y todo eso, pero la guía dice es que para responder las preguntas que estén Ay, no te solo que escuché bien. A ver, otra vez. ahí escucha mejor. No, es que se te corta, es como si tuvieras problemas de señal. Ahí ya me escucha mejor. Sí, más o menos. Ahora es que eh, tengo una PowerPoint. Espera, William, Eh, escríbelo en el chat porque no se te escucha, se te corta. ya que Bueno, no entiendo o no tengo claro las preguntas. Listo. Lo que pasa es que la guía nos pide hacer una presentación, elegir una estrategia, ¿cierto? Entre recolección, entre remover la basura, reutilizar o remanufacturar, reciclar y la destrucción controlada. Entonces, ¿qué nos pide la guía? Elegimos una estrategia de estas y hacemos una presentación en PowerPoint que tenga la explicación de la estrategia que elegimos. Yo ahorita les di una explicación cortica de cada una, pero pues en la bibliografía ustedes pueden encontrar más y en internet pueden encontrar más, ¿sí? Lo importante es que no copien ni peguen porque esa no es la idea. Luego, ¿qué hacen? Proponen ustedes una estrategia, desarrollan una estrategia de logística de retorno respondiendo a esas preguntitas que les expliqué. ¿Cuáles son las prioridades? ¿Qué recursos vamos a utilizar? ¿Y cómo vamos a comunicarnos con nuestro cliente según la estrategia que elegimos? Voy a dar un ejemplo. Entonces yo elegí la reuse o remanufacturing. Entonces, yo soy fabricante de computadores y voy a analizar, bueno, cuáles son mis prioridades, por qué quiero hacer una estrategia, por qué quiero utilizar la estrategia de reuse o remanufacturing. Bueno, entonces me empiezo a responder esas preguntas. Bueno, yo quiero utilizar eso, ¿por qué? Porque hay muchas partes de los computadores que se pueden utilizar como repuestos o que porque yo sé que me va a brindar beneficios económicos porque en el momento en que yo reutilice las partes que me sobran de otros computadores, yo puedo poner a funcionar otros equipos que ya estaban obsoletos y que no funcionaban y los puedo vender como remanufacturados, más económicos que uno nuevo. Es un ejemplo, ¿listo, William? ¿Qué recursos voy a utilizar yo para realizar esta estrategia? Entonces, ¿qué recurso humano? ¿Cuántas personas necesito? ¿Por qué las necesito? ¿Para qué las necesito? ¿Y de dónde voy a sacar yo los repuestos? ¿Cómo va a ser la comunicación con el cliente? Entonces, primero tendría yo que ver cómo va a ser la comunicación para que ellos hagan la devolución de sus equipos que ya no usan para repuestos.
¿cómo voy a comunicar yo, o cómo voy a hacer la venta de los productos remanufacturados? Si va a ser en un establecimiento físico, si lo voy a hacer por teléfono, ¿cómo va a ser si el cliente va a devolver esos productos remanufacturados o el computador remanufacturado que compró? Entonces se le envía dentro del empaque un instructivo, como le llega a uno normalmente. Si no le llega completo o si tal cosa le llegó rota, por favor, comuníquese con este número para hacer la devolución. O ahora como se utiliza tanto el link de WhatsApp, entonces comuníquese por el medio de WhatsApp si tiene algún inconveniente con su producto. Entonces yo me comunico, el cliente se comunica con ese WhatsApp y dice, no, mire, es que me llegó el computador, pero no me funciona, o es que tengo no sé, no funciona bien, no está actualizado, ¿qué puedo hacer? Entonces, esas son las estrategias de comunicación. ¿Entendido o te quedó duda? Sí, señora, muchas gracias. Ok, bueno, es un ejemplo, ¿no? No es que sea lo mismo que ustedes tengan que presentar. ¿Alguna otra pregunta, Profe, yo, señora? esta webconferencia, la grabación, ¿cuándo ya será publicada? ¿Mañana? ¿Es esta noche o mañana? O sea, apenas yo tenga el link porque me toca subirlo a YouTube, ya se publica. Ah, bueno, profe, gracias. ¿Y la otra es, digamos, hay asistencia o no? No, las web conferences normalmente no tienen link de asistencia. Gracias, profe, muy amable. Señora, con mucho gusto. Bueno, si no tienen más preguntas, entonces dejamos hasta acá. Yo publico apenas tenga el link, es que se demora siempre un poquito. Y mientras lo descargo, mientras llega la grabación al correo, mientras lo descargo y mientras lo subo a YouTube. Entonces, pues les pido paciencia, pero apenas tenga el link, yo lo envío por el Skype, por el correo interno y por los foros. Espérame, leo tu pregunta, a ver. Dice, en la misma guía, en mi caso, escogí reciclar y la estrategia parece una estrategia de empresa. Esa parte me puede servir, ¿cierto? Claro, porque es que nos devolvemos al ejemplo, o ponemos el ejemplo de las llantas de las que yo les hablé en la exposición del tema. Por ejemplo, la estrategia de reciclar puede ser en las llantas. Entonces ya sabemos Doctora, que, por ejemplo, las llantas ya dejaron de servir, pero al incinerarlas o al enterrarlas producimos más contaminación, ¿cierto? Entonces, al hacer eso, dime, William. doctora, sí, es que ahí se me escucha mejor. Sí, señor. Es que, o sea, pensé que pronto no me entendió. Y pues ahí en la guía, como yo escogí reciclar, ahí aparece el ejemplo de una empresa de Coca-Cola sobre los envases. Entonces nos habla sobre pues, la logística inversa, que en algunos casos pues los mismos envases hacen como campañas para reciclar los envases, volverlos a reutilizar y cosas así. Entonces, esa estrategia me puede servir como para la ESA, solamente me faltaría es como darle respuesta a las preguntas que usted nos está Ajá. planteando acá. Ten en cuenta que me acabas de decir que para reciclar, perdón, o para reutilizar. En las estrategias, una estrategia es reciclar y otra estrategia es reutilizar y remanufacturar. Entonces, ten en cuenta cuál de las dos vas a elegir. Si tú eliges Bueno, reciclar, pues entonces haces la estrategia para reciclar. ¿Sí? sí, señora. El ejemplo que estaba poniendo yo, el de las llantas. ¿Sí?
nosotros las reciclamos al reciclarlas, o por ejemplo el plástico. Y sí lo reutilizamos, pero dentro de la misma estrategia del reciclaje, como el papel, como el plástico, como las llantas que tanto daño le hacen al medio ambiente. Sí, porque cuando ya las llantas, por ejemplo, ya no se pueden utilizar, solo tú dime qué haces con las llantas. Las utilizan en los colegios, ¿cierto? Hacen sillitas. Para materas. Puede ser. Hay empresas que ya están implementando el uso de ese tipo de residuos como combustible. Es el caso de Holcim en su planta de Nopsa. Tiene una parte que se llama, déjenme pensar, es que no me acuerdo, pero entonces utilizan residuos como combustible. Ya les digo cómo es que se llama. Coprocesamiento se llama. Coprocesamiento, y lo hacen por medio de una filial que se llama Geocycle. Es muy chévere lo que ellos hacen con los residuos. ¿Sí? Entonces, ahí es donde vemos qué proceso utilizarías tú para reciclar, sea plástico, sea papel, ¿sí? Y cómo respondes tú a esas preguntas. Bueno, ¿cuáles son mis prioridades o cuáles son las prioridades según la empresa? Tú acabas de decir como Coca-Cola, según el ejemplo. Entonces, las prioridades, ¿cuáles son? Pues, el medio ambiente, obviamente, porque se genera el plástico y ese es biodegradable en muchísimo tiempo, no es a corto tiempo. El vidrio también, es de qué manera se recicla, ¿qué beneficio me trae? Económico también me trae, porque el beneficio económico sería, por ejemplo, que si yo soy Coca-Cola y reutilizo esos empaques, yo los reciclo, los recojo, los lavo, les hago el tratamiento necesario y vuelven a servir, y eso siempre lo hacen las embotelladoras. Y que los recursos que voy a utilizar en la última pregunta era... ¿Cómo comunicar? Exacto, ¿cómo va a ser la comunicación con el cliente? En este caso sería, por ejemplo, envase retornable. Sí, hay muchos que dicen envase retornable. Retórnelo al distribuidor o retórnelo al sitio donde lo compró. Por ejemplo, si tiene una mayor cantidad, por favor, comuníquese con esta línea. Algo así es lo que a mí se me está ocurriendo en este momento. No quiero decir que sea exactamente como yo lo estoy diciendo. Sí, me estoy basando como en ejemplos para poder explicarles. ¿Quedó claro, William? Sí, señora. Ok, bueno. Muchas gracias. Wilfrido y Lina, ¿tendrán preguntas? Sí, señora, a mí se me acaba de ocurrir otra pregunta, y es que, digamos, yo escojo la estrategia del reciclaje. ¿Es sobre, Sí. digamos, la misma empresa de la tarea anterior o es una nueva? Como quieras. Eso sí ya Como toca quieras. definirlo directamente en grupo ¿Tú? o ¿Sí? individual. No, en grupo no, porque la tarea es individual. Ah, listo, entonces yo, digamos, escojo, pues, la vez pasada yo elegí el éxito. Ah, no, la vez pasada yo coloqué... Pero es que esto no tiene nada que ver con la tarea anterior. Tú lo puedes hacer desde ese punto de vista, pero pues no es camisa de fuerza. Sí, pero si uno desea, puede ser con la empresa que uno seleccionó en grupo de Sí, acuerdo con el trabajo pasado o el que uno propuso. sí, pues
Puede ser, puede ser. Entonces, yo tengo una estrategia para tal empresa Ujú. y mi estrategia es de reciclaje y lo haría de esta manera. Lo haría de esta manera porque mis prioridades son tales, los recursos que voy a utilizar son tales y cómo voy a comunicar esto con los clientes. Es como buscar las mejoras de cada proceso. No, no es cómo buscar las mejoras, sino cómo plantear la estrategia desde tu punto de vista. Listo. Gracias, profe. Bueno, listo, con mucho gusto. Profe, qué pena. Dime, dime. O sea, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, ubicar, por ejemplo, una empresa, pues como usted estaba colocando el ejemplo de la llanta, entonces uno, por ejemplo, utiliza Goodyear. Entonces uno Sí, dice la estrategia como para Goodyear, para el reciclable o para la refacturación, yo considero esto y esto y esto, o sea, hacer como una... exactamente, desde tu punto de vista, porque tú eres el que estás creando la estrategia. Listo, listo, sí señora, era eso. Sí, o sea, no, aquí no estamos, digamos, aprendiéndonos las cosas de manera teórica y es que yo las repito tal, al pie de la letra, tal y como dice el libro. No, aquí lo que estamos haciendo es aplicando esas teorías que estamos aprendiendo, las vamos a aplicar en un ejemplo de la vida real. ¿Por qué? Porque eso es lo que a ustedes les va a servir en su vida profesional. No digo que no les vaya a servir que se aprendan la teoría, no, pero es más fácil absorber ese conocimiento de esta manera, de una manera práctica y no repitiendo teóricamente algún tema. Por eso es desde el punto de vista de ustedes. Qué pena, lo más fácil sería que usted compartiera la webconferencia para uno copiar las preguntas que tiene ahí, irlas desarrollando, considero yo. Yo, yo les paso la grabación. Por eso, profe, esperar que usted suba el enlace para poder Sí, claro, copiar las yo lo preguntas subo. Si e ir esta noche, desarrollando. claro, igual en la bibliografía ustedes encuentran esas preguntas. ¿Sí? Pero no se preocupen que yo apenas tenga el enlace, yo lo envío. Doctora, las preguntas de acuerdo, uno puede contestar como del punto de vista de uno. Todo se hace desde el punto de vista de ustedes. Es porque es que ustedes son los que están creando la estrategia. Listo, una Por señora. eso yo no les puedo decir exactamente, miren, tienen que hacer la estrategia así, así. Les estoy explicando por medio de ejemplos precisamente por eso, porque es a criterio propio. Bueno, señora, muchas gracias. ¿Listo? Bueno. Bueno, ¿alguien más tiene preguntas? Profe, ahí comentando acerca de las preguntas, esas preguntas que tú acabas de mencionar, ¿están dentro de la guía o digamos como tú dices es a criterio de nosotros? No, las preguntas están en la bibliografía. Yo ya te digo si están en la guía. O sea, es que debes, espérame. Compañera, para que no te enredes más, espere que la profesora comparte el enlace y las copia y las saque de ahí para que no te enredes más y va respondiendo las preguntas. Si quieres, no, pero es que no las puedo copiar acá. Pero están, digamos, están en la bibliografía. Y lo que se pide es que ustedes expliquen la estrategia que eligieron y propongan una estrategia donde respondan a esas preguntas. ¿Cuáles son las preguntas? Ya las voy a mostrar otra vez. ¿Cuáles son las prioridades? ¿Cuáles recursos voy a utilizar? ¿Y cómo va a ser la comunicación? Gracias, profe.
¿Listo? Bueno, Sí, señora. bueno. ¿Tienen más preguntas? No, señora, yo creo que eso, las preguntas que tengamos ya dependiendo a medida que vamos pues resolviendo la guía. Ajá, listo. Sin embargo, les dejo la grabación en los foros, en el correo interno, en el grupo de Skype. ¿Listo? Bueno, sí, señora, muchas Bueno, gracias. bueno, entonces voy a detener la grabación.